Bon vespre a totes i tots. Gràcies per acollir-nos avui a Sant Miquel i donar-nos aquest espai per compartir una estona amb vosaltres. Som el Sant Lebou Menorca, una associació civil de persones creients, compromeses en la igualtat i la inclusió dins l'Església. Treballam per una comunitat cristiana més justa, diversa i humana, on totes les persones siguin reconegudes en la seva dignitat i estimades tal com són. Qui som i què defensam? Som un grup de persones procedents de diferents comunitats cristianes de Menorca, que treballam per una església on les dones tinguin una presència i una igualtat plenes, on es visibilitzi i valori la seva aportació i puguin participar i liderar en les mateixes oportunitats que els homes. Per una moral sexual inclusiva que no discrimini ni jutgi. Pel reconeixement de la diversitat familiar i sexual com a do de Déu. La transformació de realitats silenciades en cultures de diàleg que permetin revisar en respecte i sensibilitat aquelles normes o pràctiques que no reflecteixen plenament la dignitat de totes les persones. Què fèiem? Organitzam activitats públiques per fomentar la participació, la convivència, la consciència social i eclesial entre les nostres accions. Hi ha xerrades i espais de reflexions diverses, presentacions de llibres i trobades obertes, pregàries i actes reivindicatius com la pregària manifest del Dia de la Dona, que serà el proper diumenge 8 de març. Reunions mensuals del grup a Santa Clara per fer assemblea i formació. Com ens sostenim? Com ens sostenim? Gràcies a les aportacions de les nostres sòcies i col·laboracions puntuals, subvencions públiques que ens permeten continuar la nostra tasca. Com hi podem participar? Pots formar part del Sant Lebou fent-te sòcia. Fent-te sòcia, participant en les nostres activitats, difonent la nostra veu i missatge. Ens podem seguir a través de les nostres xarxes socials, blog, Instagram, canal de YouTube. Estem convençudes que alçar la veu no és fer res nou, és deixar que l'esperit es mogui a parlar en respecte, esperança, amor i compromís evangèlic, per fer viva la bona nova en el nostre temps. Moltes gràcies per escoltar-nos i ara donarem seguidament la veu a Marianna, ella farà la presentació de la Pepa. Bueno, ara sí. Quatre lletres per presentar un poquet a na Pepa. Ella és Pepa Monleón Caro, és laica i mare de dues filles, és llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat de Pedagogia, per la Universitat Complutense de Madrid. La seva vida professional ha transcorregut majoritàriament en la funció pública, en el Servei Públic d'Ocupació Estatal, on ha treballat en formació de formadors i elaboració de materials didàctics, projectes de cooperació, el desenvolupament en diferents països de Centroamèrica i projectes europeus d'ocupació i formació. Actualment és una funcionària joiosament jubilada, com diu ella. En la comunitat eclesial s'ha mogut sempre en l'àmbit de la pastoral parroquial i diocesana, educació de la fe, acció social amb persones immigrants i celebració litúrgia. I en col·lectius fronterers a l'Església, com a Somos Iglesia,
Mujeres i Teologia i Redes Cristianes. Militant en moviments socials com el Moviment Pensionista de Cantàbria, pertany a la Junta Directiva i al Consell de Redacció de la revista Alandar i és presidenta de la Fundació Luz Casanova, inserida en la Fundació EDE del País Basc. Cristiana feminista, forma part de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Madrid i de Cantàbria, on viu, i ha estat coeditora del llibre La Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, Alzamos la Voz, amb altres companyes de diferents revoltes de l'Estat. Llibre que aviat veurà la seva tercera edició. Moltes gràcies, Pepa. Bueno, vamos a utilizar, yo creo, el micrófono porque sobre todo me importa, siempre digo que cuando hablamos en público lo que tenemos que asegurar es que las personas que están en la última fila, por favor, escuchéis bien. No por la importancia de lo que vaya a decir, sino porque me parece a veces tremendo, pero incluso, bueno, yo he asistido a alguna obra de teatro y he estado en la última fila y he sufrido algo que no entiendo, que es que en una obra de teatro pues no se compruebe que hasta la última persona que va a estar en ese espacio va a poder estar y va a poder, bueno, disfrutar de lo que se le va a presentar. En este caso, el disfrute no va a venir por lo que yo vaya a compartir con vosotras y vosotros, sino porque ya habéis empezado a disfrutar desde que os habéis reunido, desde que os habéis encontrado esta mañana, a mediodía me parece, que habéis ido llegando y habéis ido configurando este encuentro. Yo estoy muy contenta de sumarme a él. Cuando Margarita se puso en contacto conmigo, la verdad es que siempre tengo la impresión de que estas invitaciones son, no es una impresión, es una impresión inicial, pero que luego se ratifica y luego se confirma, que son un regalo y una oportunidad. Y las mujeres de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, el Sant Gabeu, lo estamos experimentando desde que hemos empezado a caminar juntas. Debo confesaros que arrancar esta ponencia, esta charla, que lo que pretende fundamentalmente es poder compartir algunas líneas, todas, prácticamente todas, muy conocidas por vosotras y por vosotros, pero si en algún momento diera lugar a que hubiera algo novedoso o algo controvertido que pudiera dar lugar al diálogo posterior, pues yo creo que eso sería lo más interesante, lo que podemos compartir. Estamos sentadas y sentados de una manera que nos viene obligada porque este es un templo y los templos antiguos, además tan bellos como este, me parece que tiene por lo menos una cierta antigüedad, las paredes me hablan un poco. Bueno, están configurados de una determinada manera, ¿no? Para que alguien hable y para que alguien escuche. Pero nosotras y nosotros ya hemos roto esos espacios y este lugar que, insisto, tan bello que hoy nos acoge y que con tanta generosidad nos acoge, pues vamos a intentar sentirnos que aunque estemos así, de esta manera física, emocionalmente estamos en una completa circularidad. Y creo que es así como nos sentimos y si alguien no se siente así, pues yo le invito a que nos sintamos así, porque creo que así es como estamos y como debemos estar en la iglesia que queremos construir. Comentaba con las compañeras antes de entrar ahora en materia que me ha impresionado un poco al entrar y ver que la conferencia iba a ser aquí en el templo, porque yo pensé cuando me contasteis que iba a ser en San Miquel, pues que sería en alguna sala o algo así. Y me he acordado que yo durante un tiempo, luego ya esos sueños no los he vuelto a tener, pero durante bastante tiempo, de manera recurrente, no con frecuencia, sino muy de tarde en tarde, me venía un sueño, o sea, yo soñaba que en la parroquia donde yo era niña, yo soy de Madrid, de origen soy de Madrid, aunque me he decidido adoptar en Cantabria, como os han contado, luego ya os puedo contar por qué, pero en la parroquia de Madrid, que además es una parroquia muy bella, es de los edificios neomudéjares que hay en Madrid, pues en la parroquia de Santa Cristina, yo soñaba que me subía, tenía púlpito, eran de las parroquias que tenían púlpito,
y que yo me subía al púlpito y le increpaba al párroco. Era un párroco, yo en aquel momento no era feminista, no creo recordar que fuera feminista, siempre digo que no nacemos feministas, nos hacemos como están tantas otras cosas, nos construimos en la vida, ¿no? Pero debe ser que ya había ahí un pequeño germen, porque era una persona tan tradicional, tan autoritaria, traslucía tanto eso, un empoderamiento tan alejado del resto de las personas que con él compartían. Yo podría decir que creo que no había ni comunidad, era pues una parroquia muy convencional. Y debe ser que en aquel momento aquello me dolía en lo profundo, entonces ese era mi sueño, que subía al púlpito y le increpaba, le decía lo que no me parecía bien. Ya os digo que en aquel momento no recuerdo para nada que yo tuviera ninguna. Y desde luego lo que tampoco tenía, ni he tenido luego, ha sido vocación de ser ordenada. Así que es curioso. Bueno, cuando he entrado me he encontrado, me he acordado de este sueño que comparto con vosotras. Antes de entrar a contaros un poco lo que pensé, lo que se me ocurrió en este encuentro, para este encuentro quiero decir, hay dos cosas que querría compartir con vosotras. Uno, la primera, ¿cómo viviríamos? Esta charla la habéis titulado En una iglesia sinodal, ¿qué lugar tienen las mujeres? Por cierto, qué bonito es el menorquín. Bueno, estaba escuchándoos y claro, tiene unos matices con respecto también al catalán, diferentes y tal. Y bueno, no os he pedido disculpas por no poder hacer la ponencia en menorquín o en catalán, porque la verdad es que antes compartía con algunas compañeras que es un déficit que tenemos en España del cual todavía adolece nuestro sistema educativo, de que si en España hay 4 lenguas cooficiales, pues deberíamos aprenderlas desde niñas y desde niños, ¿no? Pero bueno, si habláis despacito habéis visto que me he enterado de lo que habéis dicho. Lo que os quería decir era cómo viviríamos que esta charla se titulara En una iglesia sinodal, ¿qué lugar tienen los hombres? La hemos titulado ¿Qué lugar tienen las mujeres? Lo que significa, de entrada, que debemos estar inquietas unas y otros por el papel, por los lugares que ocupamos las mujeres o que no ocupamos. La otra cosa que se me viene a la memoria o que se me venía cuando preparaba, ya os digo, la charla, es la película Pride, Orgullo, que seguramente muchas la conocéis y los que no la conozcáis ya os estoy animando a verla porque es de esas películas que te ponen el vello de punta porque es bella desde que comienza hasta que termina, bella por todos los valores que defiende, que sostiene, que mantiene. Es una película del 2014 que transcurre en los años 80, en las huelgas mineras, en el contexto sociopolítico de Margaret Thatcher en el Reino Unido, y en el que, sin haceros spoiler, un grupo de hombres gays y mujeres lesbianas se deciden apoyar estas huelgas. Y lo que significa el encuentro de estos colectivos, ¿no? Es bellísima, os animo. Pues hay un momento de gran emoción en el que un grupo de mujeres entona un himno, una canción, que la conocéis, que no os la voy a cantar, que es Bread and Roses, pan y rosas. Y cuando en los colectivos de mujeres feministas cristianas nos preguntan qué lugares queremos o qué papeles queremos jugar, lo tenemos claro, porque los queremos todos y todo. Queremos el pan y las rosas. Queremos los derechos y las responsabilidades. Bueno, dichos estos dos como entrantes, digamos, y teniendo en cuenta que cuando hablé con Margarita ella me contaba que vosotros habríais trabajado bastante el tema de la sinodalidad, pues esta primera parte voy a abordar lo que significa
cómo estamos viviendo el tema de la sinodalidad. Y luego, en una segunda parte, qué es lo que proponemos desde las mujeres de la revuelta de mujeres en la Iglesia, el Sant Laveu, qué es lo que proponemos para que esta sinodalidad sea real. Porque la sinodalidad sin determinadas condiciones puede ser repetir un poco más de lo mismo y frustrarnos en una esperanza que de alguna manera todavía tenemos, aunque la llevamos ahí con muchas dificultades. Cristina Hinojés, teóloga de Zaragoza, que seguramente muchas y muchos habéis escuchado, la habéis visto, tiene muchos vídeos, ha hecho muchas intervenciones y fue una de las mujeres elegidas por Francisco para impulsar y apoyar el sínodo de la sinodalidad. En más de una ocasión, en estas intervenciones, introduce algo que desde mi punto de vista, por lo menos cuando se lo escuché, es el elemento más revolucionario dentro de los esquemas eclesiales al uso. A mí me pareció revolucionario, porque ella dice que al convocar el sínodo, Francisco lo que quiso saber de primera mano es por qué no somos felices en la Iglesia. Y a mí esto me pareció revolucionario, porque es que nunca antes me habían preguntado por qué no era feliz. Me podían hacer otro tipo de preguntas, pero esta, o sea, que Francisco se preocupara de que las mujeres y los hombres, y en este caso, en el marco de la Iglesia, no éramos felices. Además, la pregunta tal y como está formulada no dice, ¿son felices las mujeres y los hombres en la Iglesia? No, es que la pregunta es, ¿por qué no somos felices en la Iglesia? Lo que significa que está dando por supuesto que no somos felices. Desde nuestra experiencia, la de todas y todos nosotros que estamos aquí en este círculo, esta noche bella, que había una luna muy bonita ahí fuera, que se han ido las lluvias que son tan buenas y nos han dejado un día luminoso. Desde nuestra experiencia, hemos experimentado esta pregunta como un elemento importante alguna vez en nuestra vida, como mujeres y hombres creyentes. Entre otros aspectos a considerar, la pregunta así formulada parece estar percibiendo que no somos felices. Otro aspecto, junto con este importante que a mí me parece dentro del ámbito del sínodo, de la sinodalidad, es que se llega al sínodo, parece ser que Francisco lo convoca, porque la Iglesia ya está fracturada institucionalmente. Y esto no es una intuición o certeza de Francisco. Ya Benedicto XVI había hablado en la Iglesia y había hablado de ella como una viña devastada por jabalíes y como barca hundida. Yo no lo sabía y la verdad es que me parecieron pues dos imágenes, dos metáforas que hablan de algo serio. Viña devastada por jabalíes y barca hundida. Otro elemento de reflexión que también tomé cuando yo empecé a ocuparme más del tema de la sinodalidad de Cristina Hinojés y que brindo para nuestro diálogo es que con el sínodo no se trata de hacer una iglesia nueva, sino que aprendamos a ser una iglesia de otra manera, diferente. Y ahí es donde podríamos luego ver lo que os decía de cómo las mujeres de la revuelta de mujeres en la Iglesia y el Sant Laveu nos planteamos o queremos colaborar como alguien más, ni mucho menos, por supuesto, como las que tenemos la palabra definitiva, sino con tantos y tantos otros colectivos querríamos conectar y colaborar para aprender a ser iglesia de otra manera. Si como institución nos percibimos quebrados, como decía Benedicto XVI, no obstante otros puntos de vista al respecto que seguramente dirán que la Iglesia va estupendamente y que va muy bien y que hay muchos jóvenes ahora mismo que cantan en grupos estupendos. Es desde este diagnóstico o valoración desde donde surge la sinodalidad como una vía, quizás la única, con la que podemos aprender a ser y a vivir en la Iglesia de otra manera, de acuerdo al Evangelio de Jesús de Nazaret, porque la fidelidad exige cambio, como dice también Cristina Hinojés, y como ella propuso en la meditación que le pidieron que hiciera
para dar inicio a la apertura del sínodo. La fidelidad exige cambio. Para mucha gente hay veces que la fidelidad es seguir la tradición de una manera impenitente y sin ninguna posibilidad de cambiar ni de plantearse alguna modificación. Entro entonces ahora en el primer punto que os decía, las mujeres ante una iglesia sinodal hoy. Me resulta difícil a veces leer porque de repente cada párrafo me sugieren cosas que compartir con vosotras, pero voy a intentar ser fiel a la lectura para poder ser fiel a algo que me parece mucho más importante, y es que cuando yo termine la ponencia podamos compartir, podamos poner en común no solo preguntas, sino sugerencias, reflexiones que vosotras y vosotros tenéis. Entonces voy a intentar ir más fiel al texto. Una vez hecha esta entrada al contexto sobre el sínodo y el contexto en el que surge, vamos a valorar qué ha sucedido con aquellas que, siendo más del 80% de la población en la institución eclesial, fijaros, yo cuando supe esta estadística me sorprendí, las mujeres somos más del 80% en la institución eclesial. Pues siendo más del 80%, podemos hacer más nuestra como una reflexión, como un anhelo, esa pregunta del inicio. ¿Por qué las mujeres no somos felices en la Iglesia? Las mujeres en la Iglesia somos personas y colectivos que como otros estamos y nos reconocemos en los márgenes, en las periferias, en las fronteras. Desde nuestras necesidades y peculiaridades compartimos estos espacios fronterizos, periféricos, con los jóvenes, con las personas migrantes, con los pobres económicos, las y los pobres económicos, con las personas con alguna discapacidad, con los colectivos LGTBIQ, con las y los divorciados y divorciados vueltos a casar, con los curas secularizados y con sus compañeras de vida, con las teólogas y teólogos disidentes de la ortodoxia. Cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, se dice que el Verbo se hizo carne, se está hablando de todas y de todos. De ahí la importancia de rescatar una nueva antropología que sustente una teología nueva. Con este punto de partida, valorados los pasos dados en la estructura y contexto del sínodo, las mujeres hemos conseguido, o estamos en ello, algunas cosas importantes, pero claramente insuficientes. Fijaros que hace poquito, en estos días, se ha nombrado a Simona Brambilla, ya tenía un cargo en uno de los dicasterios y ahora se la ha nombrado para el dicasterio, me parece, de la elección de los obispos. Es un cargo importante y como ella tenemos a muchas mujeres, a Nathalie Becard, como subsecretaria del Sínodo, y a tantas otras, pero no dejan de ser más del 7-8% en los ámbitos de decisión. Al decir en los ámbitos de decisión me estoy refiriendo en la curia, lo que no significa que sean esos ámbitos los más importantes, pero sí ámbitos y lugares en los que tenemos que estar las mujeres. Este matiz del número no es anecdótico ni casual, responde a pasar de ser tratadas como una... no es tanto lo del número cuanto también otro matiz. Yo creo que los colectivos de mujeres, algo en lo que también hemos ido presionando un poco, y ahí creo que sí hemos dado ciertos pasos a nivel eclesial de cierta responsabilidad, que ya no se habla tanto de la mujer como categoría, como tema a tratar, sino de las mujeres. Eso es algo que está muy en la idiosincrasia y en el ADN de la revuelta y de Alzheimer. No es que no seamos iguales, todo lo contrario, es que somos muy diversas, es que somos muchas y diversas. Y esto es un enriquecimiento. Nosotras lo vivimos como en nuestros colectivos, eso lo vivimos como un enriquecimiento. Diversas en edad, diversas en situaciones familiares, diversas en orientación sexual y de género, diversas en todo aquello, diversas en nuestra manera de enfocar también muchas veces lo que tenemos entre manos. Otro aspecto a resaltar es que por primera vez las mujeres tenemos presencia significativa en el sínodo y estamos siendo requeridas para ocupar lugares, como decíamos, de responsabilidad en la institución, y esto está siendo así por nuestra condición de bautizadas
Es importante que sepamos esto, que es la condición compartida con nuestros compañeros varones y a partir de la cual nada nos diferencia o nos debería diferenciar en lo que a derechos y responsabilidades se refiere en la comunidad eclesial. Comunidad sinodal, comunidad de iguales, surgida a partir de la escucha y seguimiento de Jesús. Y se va adquiriendo conciencia y conciencia para seguir avanzando. Esto es también importante que lo tengamos en cuenta, que la condición de bautizadas es la que justifica fundamentalmente nuestra demanda de igualdad en la Iglesia. No queremos ser iguales a los varones, queremos ser tratadas en lo que a nuestra totalidad de dignidad nos corresponde. Entendemos que los varones, en el marco de la Iglesia, y aunque luego podríamos matizar muchas cosas, al menos no se les niega ningún lugar ni ningún papel, mientras que a nosotras se nos niega papeles y lugares. Y por el mero hecho exclusivo de algo a lo que no podemos renunciar, que es por ser mujeres. Se nos podría decir, es que eres morena y no puedes serlo, es que eres de tal nacionalidad y no puedes, es que hablas tal lengua y no puedes. No, 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 es por lo que somos intrínsecamente, porque somos mujeres. Debemos o deberíamos descubrir en las síntesis diocesanas, el sínodo ha tenido ida y vuelta permanentemente. Hemos enviado documentos, se nos han devuelto. Entonces deberíamos acudir a las síntesis diocesanas para escuchar en ellas lo que se ha dicho, porque ese es nuestro entorno más cercano. Cuando se habla de las mujeres, de que ocupemos lugares, y yo os decía antes, y es muy importante que ocupemos lugares de alto nivel, fundamental, porque así el pensamiento, la reflexión y la capacidad de decisión permeará o afectará a toda la comunidad eclesial. Pero casi más importante, o tan importante como estar en esos lugares, es estar en los lugares pequeños, es decir, esa presencia de las mujeres en los lugares más reconocidos o de mayor prestigio, incluso si me apuráis, pero fundamentalmente de mayor influencia en la comunidad eclesial, lo que deben hacer es permear hacia abajo, de manera que en las comunidades, en las parroquias, las mujeres ocupemos todos los lugares y ocupemos todos los papeles que nos correspondan. Y además siempre con un matiz, y que la comunidad esté de acuerdo. Algo que, fijaros, con los varones no existe. Una de las cosas buenas de hoy aquí, esta tarde-noche, es que estamos de muy diferentes lugares. Y yo os podría hablar de Madrid, que es mi origen, la diócesis de Madrid, y podría hablar algo de la diócesis de Cantabria, que es en la que ahora vivo. Y las comunidades, al menos en esas dos diócesis, puedo compartir con vosotros, no son tenidas en cuenta. Apenas son tenidas en cuenta, es mi experiencia. Siempre hay matices, indudablemente. Cuando se nombra un nuevo párroco, la comunidad, la parroquia, no es consultada en general. Incluso aunque haya un consejo pastoral fuerte, incluso aunque haya una historia fuerte, no, las decisiones son a otros niveles. Por eso, cuando decimos que las mujeres queremos ocupar todos los lugares y realizar todos los papeles que podamos hacerlo, según nuestros carismas, según las capacidades, no todas, no todos servimos para todo, ni en la Iglesia ni en la sociedad, eso es evidente. Pero queremos hacerlo también, de ahí lo de una otra manera de hacer Iglesia, las mujeres cuando queremos acceder a esta posibilidad de ocupar lugares y de ocupar roles, lo estamos haciendo desde una mirada de transformación eclesial también, tengámoslo en cuenta. Aún así debemos tener claro, no obstante estos avances de mujeres, de que ha sido un sínodo muy abierto, un sínodo en el que no solamente hemos participado las mujeres, hombres bautizados, declaradamente creyentes, podríamos decir, algunos a lo mejor no declaradamente creyentes, pero que han visto una chispa de esperanza.
es que también en el sínodo han podido participar personas de fuera de la Iglesia. Y eso ha sido muy, muy importante y muy interesante. Bueno, pues aún así, no obstante estos avances, el sínodo nos ha decepcionado a las mujeres. Los documentos finales, el Instrumentum Laboris, no recogen la mayor parte de nuestras reivindicaciones y las declaraciones de Francisco al respecto se enredaron en disquisiciones teológicas que intentaban mantener el papel de subordinación permanente de las mujeres para evitar su acceso, nuestro acceso a los lugares diversos de la comunidad en pie de igualdad con los varones. Un ejemplo evidente de esto es la cerrazón respecto al acceso de las mujeres a los ministerios ordenados. Y es como una mala noticia que nos dan de manera recurrente. Debe ser que como no se creen que nos lo podamos creer, pues de manera recurrente nos dicen que no vais a poder acceder a los ministerios ordenados. Es por esto que desde diferentes colectivos de mujeres feministas católicas se hizo llegar a Francisco reflexiones que permitían seguir avanzando en el diálogo. Los tiempos de la Iglesia son muy lentos y esto se asume y se normaliza. El tema del tiempo en la Iglesia es algo que tenemos como muy interiorizado. Las cosas de Palacio van despacio, es que las cosas de la Iglesia, bueno, es que la Iglesia 2000 años nos contemplan. Los tiempos de la Iglesia son muy lentos, sin embargo, es una realidad o una estrategia que yo denuncio antievangélica. Porque la buena noticia debe ser entregada a las generaciones de cada tiempo, en tiempo y forma que les permita no tanto saber, cuanto experimentar que están llamadas a una vida digna y con sentido, a un compromiso de fraternidad y sororidad, al cuidado de la casa común, a una vida en y desde el Espíritu de Dios. Y es que esto es una malversación de un caudal enorme, porque ese es el mensaje de la Iglesia. La Iglesia no es para sí misma, la Iglesia es para contarle al mundo el mensaje de Jesús. Y no para metérselo a la gente por la nariz, sino para decirle, hay esta posibilidad de vivir así, hay esta posibilidad de relacionarnos así, hay esta posibilidad de encontrarnos con la casa común, que es la naturaleza, así. Y es la oferta que podemos dar. Cuando se habla de una iglesia misionera, es una iglesia en oferta. Es una iglesia que debe respetar las creencias de cada persona previas, pero puede decirle, Jesús trae una noticia buena, es esta. Cada una tiene que decidir si eso da sentido a su vida, porque finalmente la búsqueda de sentido de nuestras vidas es la búsqueda fundamental, lo decían los filósofos, el conócete a ti mismo, cualquier beta que encontremos de sabiduría honda y profunda nos está diciendo, encontrémonos con el fondo de nosotras mismas, de nosotros mismos, para saber qué sentido tienen nuestras vidas. Bueno, Jesús de Nazaret ofrece sentido a estas vidas. Dicho esto, como preliminares, nosotras todas hemos estado, me parece, en el ámbito del sínodo. Yo voy a pasar a las estrategias ahora comunitarias que las mujeres de la revuelta de mujeres al Sant Blaveu lo he llamado estrategias comunitarias desde las mujeres frente a los pactos patriarcales para una iglesia sinodal y en cambio. ¿Qué queremos aportar? ¿Qué aportamos las mujeres? Bueno, Asunta, cuando nos ha relatado lo que hacéis, ya nos ha dicho cosas. Es decir, que cuando alguno de nosotros no sabe, ha venido aquí por primera vez o no tiene muy claro qué es esto de la revuelta al Sant Blaveu, bueno, pues ya sabéis algo de lo que hacemos. Yo he elegido unos elementos que no son tanto de lo que hacemos, actividades, impulsos, luchas, reivindicaciones, cuanto desde dónde las hacemos, cómo las hacemos. Es como cuando a alguien vamos a un sitio y le decimos gracias por su trabajo. Dice, no, ha sido mi trabajo. Y yo siempre digo, sí, pero es que hay muchas maneras de realizarlo. Tú puedes ir a la administración y puedes ser bien, mal o regular atendido.
y es el trabajo de la persona que te atiende, pero según y cómo lo haga. Bueno, pues yo lo que voy aquí a intentar compartir es desde dónde queremos hacer las cosas las mujeres de la revuelta y de Alsan Laveu. Y como aquí además hay más compañeras que yo de estos colectivos, yo os diría que si luego no estáis de acuerdo, que si queréis apostillar desde ya mismo, os animo a ello. Yo creo que elegí 5 o 6 elementos, bueno, características. Una es la sororidad. La complicidad y apoyo mutuo entre las mujeres se remonta en la historia y toma cuerpo de muchas maneras, evidenciadas fundamentalmente en el compromiso de unas con otras, especialmente con las más vulneradas. Eso tiene en el ámbito del feminismo civil y del feminismo cristiano, siempre es un recurrente, siempre en el compromiso de unas con otras, especialmente con las más vulneradas, y canalizado a través del afecto y de la amistad. Imagen del encuentro entre María y su prima Isabel. Pero es que antes hablaba con Carma de Barcelona, como la experiencia que tenemos desde que nos pusimos en marcha juntas es que esta sororidad es una realidad, es que se van entretejiendo afectos, conocimiento mutuo, complicidad. También, bueno, y por eso el encuentro de María e Isabel, dos mujeres que tienen una situación de dificultad, pero que salen de sí mismas para ese encuentro. También a lo largo de la historia las mujeres hemos vivido y vivimos la sororidad como la solidaridad en la lucha por y para nuestro empoderamiento, al percibir los lugares y los papeles de subalternidad, cuando no de invisibilidad, que nos asigna el patriarcado. Entre las mujeres, la solidaridad no parte tanto del compartir intereses, es un modelo más masculino este, cuanto de compartir necesidades. Quizás, por lo que decíamos antes, porque somos un colectivo que solemos estar en los márgenes, unas más que otras, también hay que decirlo, que solemos estar en las dificultades, solemos estar en el grito y el malestar. Por eso, entre las mujeres, la solidaridad parte sobre todo de compartir necesidades, porque hay carencias, y algo que tiene que ver con el grito y el malestar como origen de nuestra toma de conciencia. Cuando yo decía antes que ninguna hemos nacido feminista, quizás las mujeres actuales más jóvenes, que es un gusto además veros aquí, porque nos ayudáis enormemente, porque da serenidad saber que venís detrás, porque muchas tenemos ya el camino, empezamos a atisbar. Estamos en nuestra tercera parte de la vida y eso da muchas cosas buenas, nos hace muy jubilosamente jubiladas, como decía antes, no nos jubilamos de la vida ni mucho menos, pero es indudable que precisamente porque sabemos, tenemos conciencia de que llevamos en nuestras manos, en nuestro frasco de barro, llevamos un auténtico tesoro. Precisamente por eso es emocionante saberos y saber que estáis detrás. Pero como decía antes, las generaciones anteriores a las más jóvenes que estáis aquí, nos hemos ido haciendo feministas. Quizás vosotras ya habéis nacido en un entorno en el que vuestras madres, incluso a lo mejor vuestras abuelas, han ido sembrando la semilla muy desde antes que le recibimos nosotras. Además de la sororidad, hay un segundo punto que querría compartir, que es la lucha en estos colectivos, ya os digo, el cómo lo hacemos desde la lucha por la igualdad en la Iglesia. Nuestra condición de mujeres y mujeres bautizadas nos otorga la igualdad de derechos y de trato en relación a los varones y con independencia de ellos. Vuelvo a lo mismo, no queremos nuestros derechos porque también los tengáis los varones. Los queremos porque es de justicia y porque lamentablemente sin nuestra presencia
sin nuestra voz, sin nuestra reflexión, sin nuestra emocionalidad, sensibilidad, maneras de enfocar la vida, sin nuestra capacidad de decidir, la Iglesia se está perdiendo. Yo antes era más humilde, el 50% del potencial, pero parece ser que es el 80% del potencial. Como decía, nuestra condición de mujeres bautizadas nos otorga la igualdad de derechos. Los múltiples ejemplos en el Evangelio de la relación de Jesús con las mujeres nos sitúan, nos ponen como interlocutoras válidas para cualquier servicio y encomienda en la Iglesia, de acuerdo a las características y carismas personales y a las necesidades de las comunidades. Algo que, como decía antes, en relación a los nombramientos de varones vemos con mucha frecuencia que se ignora. Los argumentos sostenidos hasta ahora para ese no pleno reconocimiento de la igualdad son de una debilidad manifiesta y no responden a los fundamentos de nuestra fe, que parte y nos llama a ser una comunidad de iguales. Cuando hablamos de la igualdad en la Iglesia, tenemos como imagen fundamental la relación de Jesús con las mujeres. Y Jesús establece una relación con las mujeres que le lleva en momentos incluso a ser capaz de, a través del diálogo con ellas, descubrir lo que el Padre quería de él. Estamos en un proceso sinodal que ha abierto esperanza en la Iglesia y es percibido por muchas y muchos como un claro signo de los tiempos. Pero la sinodalidad no será tal si no va acompañada de la igualdad entre mujeres y hombres. Una sinodalidad sin igualdad no puede apelar a la comunión, algo que León XIV, desde su nombramiento, apela a la unidad y a la comunión. Y hay que escucharlo, entenderlo y seguramente caminar hacia ello. Pero la unidad y la comunión no serán tales mientras no haya igualdad, porque llama a la unidad a personas que están en posiciones asimétricas. Se invita a caminar juntas y juntos a los considerados a priori desiguales, lo que confiere primacía de un modelo jerárquico frente a un modelo circular e inclusivo. Tercera forma en cómo intentamos hacer esto, además de con la sororidad y con la igualdad en la Iglesia, con una transformación eclesial. Al igual que el feminismo civil lucha por una transformación en la sociedad, el feminismo creyente, el feminismo cristiano, también lucha por una transformación en la Iglesia. La igualdad que nos convoca no se puede producir en una Iglesia que tiene como característica estructural el clericalismo. Las mujeres no queremos reforzar esa estructura tal y como está concebida hoy. Y cuando se habla de que las mujeres queremos tener acceso, las que estén vocacionadas para ello, claro, tener acceso a los ministerios ordenados y a todo tipo de ministerios y a todo tipo de responsabilidad en la Iglesia, el pan y las rosas, como decíamos al comienzo, nos está diciendo en el marco de una Iglesia tal y como está actualmente. Queremos eso en una Iglesia que también debe ser transformada, que también debe ser cambiada. Pero al tiempo no queremos esperar a que la estructura cambie para ser reconocidas sujetos de plenos derechos. Porque también se nos dice muchas veces, y esto además lo hemos escuchado en muchas ocasiones, a curas, presbíteros, teólogos muy progresistas, y nos dicen que cómo es que queremos incorporarnos a los ministerios ordenados en una Iglesia clerical. Y claro, la respuesta surge espontánea. ¿Y cómo os mantenéis vosotros, curas, presbíteros, teólogos modernos que queréis hacer un cambio en la Iglesia? ¿Cómo? ¿Por qué os mantenéis vosotros en esa misma Iglesia? Es decir, nos estáis diciendo que nosotras no nos incorporemos en la totalidad de las responsabilidades, pero vosotros no las dejáis. También otros elementos a deconstruir y a construir son importantes en la transformación en la Iglesia, tales como la escucha, la incorporación del grito de las y los pobres en las sociedades que vivimos, la escucha del grito de la tierra que nos convoca a una relación de interdependencia,
entre Dios, los seres humanos y la tierra. Este tipo de declaraciones, que cuando las decimos a veces, y sobre todo así en una charla, las decimos un poco deprisa, yo creo que todas en la revuelta de mujeres en la iglesia, en la Sant Veu, creo que todas tenemos, o muchas tenemos experiencia, tienen experiencia, unas compañeras más que otras, de lo que es el compromiso con las y los más desfavorecidos, con los y las más vulneradas. Y también en nuestro compromiso con la casa común, con la naturaleza toda. En este sentido, creemos que Francisco dio pasos muy importantes poniendo en el presente y en el horizonte estas realidades y esperamos que León XIV las profundice. Cuarto punto de cómo vivimos las mujeres de nuestros colectivos y cómo vivimos nuestra realidad y cómo queremos que sea esa transformación eclesial. Lo vivimos desde la experiencia de la diversidad que siempre se han dado en los movimientos de mujeres. Nos sabemos y nos reconocemos diversas y este reconocimiento nos enriquece, en ocasiones nos exige acompasar tiempos, escuchar más, reflexionar más, pero lo recibimos como un regalo y una oportunidad. Yo creo que cuanto más diversidad hay en nuestros colectivos, claro, también nos está exigiendo afinar más la escucha. Si esa diversidad es intergeneracional, si esa diversidad es de opciones de vida, vocacionales, cada persona y cada colectivo tiene una idiosincrasia y ser capaz de entender la diversidad como riqueza es un elemento y es un reto importantísimo. Hay un quinto elemento, eran 6. Vamos con el quinto, la diversidad impulsa una forma de trabajar desde la inteligencia colectiva. Esta es otra experiencia que también podemos compartir con vosotras y vosotros que tenemos en la revuelta y en el Sant Veu. La inteligencia colectiva nos proporciona una metodología de trabajo y desarrollo de tareas que nos enriquece y nos hace eficaces y eficientes. Está muy ligada a lo que se llaman los liderazgos compartidos, nunca excluyentes, y parte de la convicción de que todas somos, todas sabemos, todas aportamos. Esto no es fácil. Todas y todos pertenecemos seguramente a colectivos en los que lo que normalmente se lleva y se produce son los liderazgos unipersonales, esas personas que tienen características de líderes, ¿no? Y que un liderazgo bien ejercido seguramente se desborda como riqueza para el colectivo en cuestión. Pero trabajar desde la inteligencia colectiva y llevar a cabo o, digamos, experimentar liderazgos compartidos, una vez más a lo mejor ralentiza nuestros tiempos, pero nos enriquece, porque nos damos cuenta de que no todas tenemos todo, ni la palabra, ni la reflexión, ni la decisión. Y sin embargo, si nos ponemos en común, todo sale mucho mejor. Sexto punto de cómo intentamos hacer las cosas. Lo hacemos desde el reconocimiento de los vínculos que nos nutren desde el feminismo laico, desde el feminismo civil. Las mujeres en la Iglesia somos también ciudadanas y sabemos lo que los movimientos feministas han supuesto para los derechos de las mujeres en todo el planeta. Habrá tiempos y velocidades diferentes. Estamos en malos tiempos para los movimientos feministas. Lo sabemos, lo padecemos y nos duele profundamente. Tendremos que reaccionar ante situaciones nuevas. Tendremos que estar atentas fundamentalmente siempre, insisto, a las mujeres más vulneradas y desfavorecidas de nuestros entornos, de los más próximos y de los territorios más alejados. Los movimientos feministas nos nutren con reflexión y herramientas que nos permiten identificar la realidad, nos permiten hacer un análisis de la realidad y transformarla a favor de todas y todos, porque el feminismo no viene solamente para las mujeres, es un movimiento de liberación de las mujeres, pero el feminismo aporta a los hombres una enorme riqueza. Y no he hecho referencia al principio porque me parece que entre vosotras y vosotros está ya muy asumido y este colectivo, sois un colectivo mixto, pero sí os quiero decir que viniendo de fuera,
os felicito. Felicito a los varones que estáis aquí y a las mujeres que habéis aceptado que hubiera, si es que ha sido un proceso, no sé cómo lo habréis vivido y planteado, pero me parece, a lo mejor ha sido de la forma más natural y no ha habido que hacer una gran reflexión, pero si ha sido así, pues más felicidades todavía. Me parece que es muy importante. Los movimientos feministas nos nutren a todas y a todos. Seguramente podríamos seguir desvelando más formas de ser y de construir iglesia y las podemos ver luego si queréis en el diálogo, pero me parece mejor ahora compartir con vosotras algo que me encontré con ello hace ya unos meses. Es un poema que voy a invitarnos a todas y a todos a que, de la misma manera que hemos danzado antes, hemos danzado con nuestro cuerpo, pues que dancemos ahora con este poema, que dancemos interiormente. Es un poema escrito en Los Ángeles el 7 de mayo del año pasado, del 25. Está escrito por Yolanda Chávez, que es una teóloga pastoral colombiana, y está inspirado en Hildegarda de Bingen. Y lo escribe unas horas antes de la elección de León XIV. De hecho, algunas de nosotras, bastantes de nosotras, estábamos en ese momento en el Escorial, porque estábamos reunidas en el tercer encuentro de mujeres de la revuelta de mujeres en la iglesia de Alsace-en-l'Aveu. Y todavía no se había elegido a León, al Papa, ¿no? Y esta mujer, Yolanda Chávez, escribe este poema que se lo titula El espíritu no espera cónclave. Y dice: no esperen al nuevo Papa como si el rey no viniera con él. El espíritu no habita solo en el palacio romano, sopla en las grietas, en las cocinas donde se reza en silencio, en los pies que caminan sin papeles, en las mujeres que enseñan sin púlpito. He visto en mi espíritu una iglesia que se volvía rígida, como un árbol viejo que se resiste a la primavera. Su corteza era doctrina sin compasión y sus ramas palabras sin fruto. Pero también he visto la savia, esa fuerza verde que sube desde lo hondo cuando nadie la ve. La savia es justicia, es canto, es cuerpo que no se avergüenza de sentir a Dios. A ustedes, mujeres de fe, parteras del sentido en medio de los sinsentidos, les digo: no esperen la renovación desde arriba, háganla germinar donde pisan, que su voz no se apague, que su canto no pida permiso, porque el verbo ya fue sembrado en ustedes como semilla que escucha la luz. Y al que venga, al que elijan como sucesor de Pedro, oren por él. Pero recuérdenle con firme ternura que la Iglesia es una sinfonía, no un solo instrumento, que no hay santidad sin justicia, ni profecía sin escuchar a las mujeres, ni iglesia sin la savia del Espíritu, que danza donde quiere y no necesita cónclave para hacerse presente. A modo de conclusión, en el último año, en algunos colectivos, en algunos grupos de las revueltas, y bueno, como nos lo vamos compartiendo todo, pues yo creo que en todas los grupos de la revuelta Alsace-en-l'Aveu, hablamos de que estamos y nos sentimos
tercamente esperanzadas. Esperanzadas del verbo activo esperanzar, que es construir la esperanza, porque la esperanza muchas veces en la pedagogía de la Iglesia no se ha hecho correctamente, y a veces la esperanza es como una actitud mágica, esperar que algo nos llegue de arriba. No, la esperanza se construye, de ahí del verbo esperanzar, construyendo la esperanza. Parafraseando a Karl Rahner, desde la perspectiva de las mujeres, el cristianismo del futuro será feminista o no será. Y también, como señala Joan Chittister, aunque las luces se han apagado en partes de esa casa que es la Iglesia, no renunciamos a ella. Nuestro derecho de pertenencia no depende de que nadie nos lo otorgue, sino de experimentarnos con otras, con otros, templo del espíritu libre y creativo de Dios, que nos dinamiza y sostiene para vivir el Evangelio. Pues ya está. Gracias. Moltes gràcies, Pepa. Gràcies a vosaltres. Haver-te escoltat i que hagis explicat molt bé com de fer tota aquesta feina. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres, no? Bueno, deia que gràcies a Pepa per haver explicat també com fer tota aquesta feina tan difícil en aquest moment. I una volta ella fet l'exposició obriríem torn de preguntes o d'aportacions. Res, que si qualcú vol dir res, ho avisar, us passaré el micro. Vale, gracias. ¿Tu nombre, perdona? Xavi. Xavi, gracias, Xavi. Es una pregunta muy bonita, me pones una pregunta para reflexionar con ella, porque yo he sido una persona muy de parroquia, como os decían al comienzo, en el sentido de que, siendo también muy consciente de las limitaciones que una parroquia tiene, que ahora podríamos a lo mejor ver, una parroquia a mí me parece que tiene algunas características con respecto, por ejemplo, a los movimientos eclesiales y demás, que es la pluralidad, porque claro, una parroquia, muchas veces la parroquia vamos a buscarla y nos movemos geográficamente, no es la que nos corresponde, pero nos vamos a aquella en la que hay sintonía, ¿no? Eso que seguramente la mayor parte de todas nosotras lo hemos hecho. Pero nos encontramos con diversidad, porque allí también van personas que son porque viven cerca, viven al lado y tal. Entonces, esa diversidad tiene una enorme riqueza. Parto de esa premisa. Sin embargo, yo no sé si ahora mismo el modelo de parroquia, tal y como está concebido, ya digo que ignorando totalmente cómo lo vivís aquí en Menorca concretamente, pero me da la impresión de que las parroquias en gran medida se han constituido, se han convertido casi en expendedoras de sacramentos. Casi son a veces como gasolineras de sacramentos. Estoy pensando en parroquias que yo he conocido en Madrid, no fue así aquella en la que yo crecí y que me dio uno de los mayores tesoros que yo tengo, que es la experiencia de vivir mi fe en comunidad, porque ahí es donde yo aprendí realmente a vivir mi fe. Entonces, en comunidad, de manera comunitaria, cosa que ahora, por ejemplo, padezco porque me resulta muy difícil donde vivo encontrar parroquia de referencia, y la que tengo, a la que pertenezco, la tengo a 50 kilómetros y eso dificulta bastante. Pero esto digamos así un poco como premisas. Primero, la parroquia como espacio de pluralidad, muy positivo. Luego, la forma en la que las parroquias se constituyen sirven para hoy, pues yo creo que no. Me parece que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo de imaginación todas y todos, y desde luego la Iglesia como institución va a tener que hacerlo,
porque las parroquias además van cambiando por pura inercia, porque hay cada vez menos presbíteros y porque no son capaces de generar ministerios laicales, que sería lo mínimo, ya que no hay ordenación de mujeres, por lo menos que se promovieran los ministerios laicales, que se pueden hacer. Es decir, y hay parroquias que lo van teniendo. Pero para responder ya a tu pregunta, Xavi, a mí hay una cosa que de una parroquia, de una comunidad, de un grupo de personas creyentes, algo que me parece importante, que para su vida de fe es fundamental, sería su inserción y sus vínculos en el contexto geográfico, sociocultural, sociológico en el que estén. Es decir, creo que es importantísimo darnos cuenta de que estamos llamadas y llamados para recibir ese tesoro que decíamos, pero estamos llamadas y llamados a compartirlo. Y a compartirlo no de una manera de decir yo tengo la verdad, ni muchísimo menos, sino mi verdad, como, bueno, parafraseando a Machado, que soy fatal yo para las citas, pero mi verdad la pongo al lado de tu verdad y caminamos juntos. Yo creo que todas y todos tenemos seguramente mucha experiencia de estar en movimientos sociales también. Somos gente que nos movemos en el ámbito comunitario, pero seguramente todas participamos de asociaciones, de movimientos colectivos, y cada una elige. Y en esos lugares los creyentes estamos como uno más. Estamos aportando nuestra riqueza, lo que somos. Entonces, para intentar concretar, yo te diría, por un lado, una parroquia, una comunidad inserta en su entorno e intentando servir a ese entorno, estar atento a las necesidades que hay en ese entorno. Yo creo que eso es fundamental. Y luego, hacia adentro, si se puede separar, digamos, claramente una comunidad o una parroquia inclusiva, una parroquia de puertas abiertas, una parroquia en la que cualquier persona, aquel grito de Francisco, yo creo que fue, bueno, grito no sé qué, no sé si fue en Lisboa, en esto de los jóvenes, ¿no? En la reunión de jóvenes, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, cuando dijo, en la iglesia caben todos, 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 eso hay que hacerlo realidad. Si en la iglesia caben todos, 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 hay que creérselo, pero sobre todo hay que llevarlo a cabo. Entonces, no puede ser que nuestra vida de creyentes se constituya en base a eslóganes que quedan bien, pero no. Entonces, y ahí es donde también os decía yo lo de los liderazgos colectivos, el escuchar. Muchas veces la persona que tiene o menos palabra o a lo mejor es la persona que está teniendo una radicalidad evangélica mayor. Estar siempre muy, muy atentos a esos inputs, no sé, del espíritu. El espíritu está permanentemente. El otro día, no sé en qué contexto estaba, me parece que hablábamos de los signos de los tiempos. Esta sería otra característica, yo creo, importantísima de una pequeña comunidad, porque tendría que ser también de la Iglesia. Los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo que está siendo voz del espíritu? Y que sepamos interpretarlo. Yo, por ejemplo, creo que el feminismo claramente es un signo de los tiempos, claramente. La Declaración de los Derechos Humanos es un signo de los tiempos. Todo el movimiento ecologista es un signo de los tiempos. Todo el movimiento de reconocimiento de la diversidad sexual, de la diversidad de orientación, de la diversidad de familias, todo eso es un signo de los tiempos, claramente. El espíritu está hablando desde ahí. Entonces yo creo que también sería otra característica, la capacidad en una comunidad, en una parroquia, para no mirar a la sociedad que yo creo que lamentablemente es algo que los que vivimos el pontificado de Juan Pablo II, si lo experimentábamos, que era de desconfianza hacia la sociedad, desconfianza hacia la ciencia, desconfianza hacia el arte, desconfianza hacia la cultura. Pues yo creo que cada uno de esos elementos son claramente signos de los tiempos. Cuando son signos de los tiempos que están permitiendo crecer, que están llamando
al respeto y a la dignidad de todas y todos, ¿no? Yo creo que tú me pedías a lo mejor, bueno, no sé si querías, si decías, o sea, si pretendías algo más concreto. Yo, cuando me lo estabas preguntando, me estaba yendo a mi pequeña parroquia de Madrid, que está languideciendo, morirá dentro de un poco tiempo, porque ya no tiene entrada de gente joven, ya no va nadie nuevo y cada vez que voy pues me encuentro con que alguien ha fallecido, que ya no está y demás. Y para esa parroquia en su momento yo deseé y soñé y trabajé algo así, como te estoy diciendo ahora. Pero ya te digo que no sé si la estructura de parroquia, quizás más son las comunidades espontáneas que se van reuniendo, que a veces no necesitan ni siquiera de un templo para encontrarse, pero son capaces de celebrar juntas, de la celebración como punto de llegada de los compromisos mantenidos a lo largo de los días, comprometidos, ya digo, con otras y con otros, porque a los creyentes, a los que creemos en Jesús de Nazaret, nos enseñan muchísimo la gente que está en otros ámbitos de creencia o de increencia. Todos seguro que lo hemos experimentado. ¿Cuántas amigas y amigos tenemos, agnósticos o ateos, que tienen una fidelidad evangélica, yo desde luego, infinitamente superior a la mía? Claramente, claramente. Entonces, bueno, por ahí irían, serían como retazos, ¿no? No sé si la estructura ahora mismo institucional de parroquia va a dar respuesta, pero podría darla si se alimentara, yo creo, de estas características o como le queramos llamar, ¿no? No sé si te podría responder. Y en esto que decías, yo también mi experiencia de parroquia, el barrio de Badalona, pues era la que cuando llegó el cura, no sé, que tenía mucho interés en introducir los movimientos de acción católica en la parroquia y a partir de ahí entrenar, que es como Navarra. ¿Veis lo de la inteligencia colectiva que yo decía antes? Que no me lo invento. Lo que dice Karma me lleva a la parroquia esta que os digo que tengo a 50 kilómetros en Santander, porque yo vivo fuera, que es mi referencia. Esta parroquia, otra característica más concreta, ahí podría darle más respuesta, va en la línea de lo que tú dices, Karma. El cura, el presbítero, es ya mayor, 85 me parece que tiene, y Abelino desde el primer momento pensó que había que estimular, no había que estimular, que había que impulsar lo que os decía, los ministerios laicales. Los ministerios laicales existen y se fue a hablar con el obispo. Bueno, habló primero con el consejo pastoral y demás y dijo, hay que incrementar el nivel de corresponsabilidad en la parroquia. Yo me voy haciendo cada vez mayor, me iré en cualquier momento y la comunidad y la parroquia es la que debe ser y la que debe sostener la historia, la historia, pero también el presente y el futuro. Y se fue al obispo y tal. Bueno, ni el obispo anterior ni el actual parece ser que han querido refrendar esos ministerios laicales. Pero esos ministerios laicales, la comunidad los ha impulsado. Entonces, ha habido propuestas, votaciones y envío. Y se han renovado. En los años que yo les conozco, se han renovado, lógicamente, pues tendrán una vigencia de 4 años y tal, mujeres y hombres que se hacen corresponsables de diferentes tareas, pero hasta el punto de que él, en un momento determinado, un domingo al mes, me parece, tiene que irse a determinados pueblos para también atenderles en los temas litúrgicos y entonces la comunidad sigue celebrando.
Y además es que eso no es nada difícil, esa es una de las cosas que uno dice, pero ¿por qué se cuestionan tanto en algunas comunidades o en algunas parroquias? Se realiza una celebración absolutamente igual que una Eucaristía, lo único no hay consagración, el pan y el vino están ya consagrados, bueno, el pan completamente, están ya consagrados, se reparte, pero el resto es una celebración que podrá tener la originalidad de cada comunidad, pero está presidida por hombres y mujeres del Consejo Pastoral o por hombres y mujeres de los ministerios laicales. Es decir, ese día no hay cura presente, pero la comunidad celebra, se encuentra, se alimenta y sale a seguir construyendo esperanza. Es decir, que es lo que tú dices, Carmen. Porque si no, efectivamente, y claro, nos hacemos la pregunta. Aquí, pues si nos seguimos encontrando, pues ya os contaré a ver qué tal. Porque nos seguimos preguntando, vale, y cuando él ya no esté como presbítero, ¿vendrá parachutado el presbítero correspondiente? ¿Aceptará esos ministerios locales? ¿Aceptará el estilo de comunidad y de parroquia que lleva las dinámicas X y la historia X? Pues no lo sabemos, porque la estructura tal y como está configurada nos dice que los consejos pastorales son consultivos, pero no son decisorios. Y si son decisorios es porque el presbítero de turno, el cura, el párroco, el mosén, pues lo estimula, lo acepta y es uno más. La corresponsabilidad que tú has dicho, fundamental, Carmen, fundamental, efectivamente. Yo quería hablar, no sé si se me oye bien. Yo quería comentar sobre la iglesia jerárquica y la titular, que tal como está hoy en día. Es una reflexión mía, no sé si... No, vamos a ver, yo creo que todas somos muy conscientes de que estamos trabajando para el futuro. Yo siempre aludo a, digamos, aquí había algún compa, aludo a la Bordeta, a nuestro querido José Antonio La Bordeta y el canto por la libertad, que habrá que empujarla para que pueda ser. Es decir, ni tú, ni yo, ni el otro quizás la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. A medida que yo he ido teniendo, vamos, personalmente, pero sobre todo comunitariamente, he ido teniendo más edad, he sido muy consciente de que muchas de las luchas en las que estoy, no solamente en el marco de la Iglesia, en muchas otras, anda que estamos viviendo un buen momento a nivel político, macro, micro y medio pensionista. Y sabemos que lo que pasa es que lo contrario es abdicar. Y también hay derecho a abdicar. O sea, yo creo que también hay derecho a decir, pues yo no, o sea, me voy. Por eso, también un poco el epílogo. Yo creo que las mujeres que estamos en la revuelta de mujeres al Sant Laveu, es que hemos llegado a la conclusión de que nada ni nadie nos puede echar de la Iglesia. Otra cosa distinta es si nos preguntan, ¿nos gusta la Iglesia como está configurada? Pues ¿de dónde arrancábamos al comienzo? ¿Somos felices en la Iglesia? No, no es porque seamos felices emocionalmente, es porque nos dan muchos disgustos. Reconozcámoslo, la jerarquía nos da muchos disgustos. Bueno, pues es que está así configurada. Nuestra Iglesia, lamentablemente, es una Iglesia jerárquica y una Iglesia, además, que es el último bastión o uno de los últimos bastiones del patriarcado, con lo cual lo sufrimos de muy diferentes maneras. También creemos que se van abriendo grietas y en esas grietas, como decía también el poema, pues es por donde tenemos que caminar. A mí, la verdad, os digo que la canción de La Bordeta me la repito con mucha frecuencia. Si queremos la dignidad, si queremos la libertad, si queremos una iglesia que algún día dé realmente el mensaje de Jesús, bueno, en la iglesia hay mucha gente que está dando el mensaje de Jesús, porque también esa es otra. La iglesia no es monolítica, o sea, no perdamos de vista que en la iglesia hay mucha gente que está dando, que el mensaje de Jesús lo está llevando
a lugares en los que nadie quiere estar. Así que cada una y cada uno desde donde estemos, si creemos que lo que tenemos entre manos merece la pena, yo lo tengo muy claro, nada ni nadie nos va a poder echar. Y yo creo que eso, si os dais cuenta, es un elemento también que habla mucho de la Iglesia de hoy. Hace tiempo a lo mejor esto hubiera podido dar lugar a cismas. Hoy no, porque somos mujeres y hombres bautizados. Fuimos bautizados de niñas, de niños, pero hemos hecho de ese bautismo que recibimos, hemos hecho como adultas y adultos una declaración de principio. Hemos aceptado y hemos decidido que hemos ratificado eso. Y por eso estamos tranquilas y tranquilos de que nada ni nadie nos va a poder echar. Y sobre todo ahí tenemos una ventaja las laicas y los laicos, reconozcámoslo. Y las religiosas valientes y que están en congregaciones que están quitándose mucho el peso de capellanes y de gente que estaba ahí poniéndoles el pie encima del cuello. O sea que no olvidemos, hemos recibido el espíritu de libertad y debemos ser fieles a ello. Yo quería preguntar cómo veo el tema religión y política. ¿Perdona? ¿El tema? Sí. Quería preguntarte Sí. cómo ve usted el tema religión y política. ¿Cómo lo veo? ¿Quieres decir en cuanto a que pudiera, a que puedan ser, a que no puedan encontrarse, a que pueda haber dificultad para... Me parece que hay movimientos fuertes que están politizando la religión o la religión está creo que todos hemos de trabajar porque el pueblo funcione, haya buena política. Pero una cosa para mí es la política y la otra es la religión. Ya. Le pregunto a usted cómo lo ve. Sí, pues es una pregunta bien interesante y que no quiero mirar el tiempo para no mojarme. Yo personalmente, fíjate, creo que, bueno, permítame, si me llamas de usted, yo te llamo de usted. No, por favor. A ver, a mí me parece que la fidelidad al Evangelio en muchas ocasiones hace asumir posiciones que se pueden entender como políticas, pero hay que distinguir entre lo que es la política del bien común y la política partidista. Yo creo que ahí es algo que no hemos sido, además en nuestro país, claro, hemos tenido una historia en la que la política estaba muy mal vista, porque la política pertenecía solamente a quien tenía que ejercerla, se suponía, sin darse cuenta que la política es la preocupación y ocupación por el bien común. La política es lo que nos permite vivir en colectivo, es decir, cualquier decisión que afecta a una comunidad, a un colectivo, a un país, a un territorio, es político. Entonces, yo creo que rescatando esa idea de la política como bien común, las religiones, no solamente la religión católica, sino cualquier religión, debería estar próxima y colaborar a ese bien común. Pero estamos hablando del bien común. No estoy hablando de, insisto, de la política partidista, que esa es otra cosa. Es la política en la que yo me adscribo a unas soluciones determinadas que me ofrece un partido político porque me parecen mejor las de este, que las de este, que las de este, ¿no? Pero desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, claro, ahí hemos aprendido mucho de la teología de la liberación,
la teología de la liberación nos ayudó enormemente a saber interpretar lo que estaba sucediendo. Y todos tenemos, creo que fue Óscar Romero, es que no sé si era, sí, creo que fue Óscar Romero el que decía, o estoy pensando, en otro obispo, en un obispo brasileño, no, no era Casaldáliga, era obispo brasileño, ahora mismo se me ha olvidado, pero seguro que todos lo tenemos ahí, que decía algo así como, si me preocupo de los pobres, es que ya os digo que soy fatal para las citas, pero él venía a decir, si me preocupo por los pobres no pasa nada, pero si me pregunto por qué hay pobres, entonces me llama el marxista. Me parece que era por ahí el tema. Pero es que hay que preguntarse por qué hay pobres. Y esa es una pregunta política, pero es una pregunta claramente evangélica. Claramente evangélica. Por lo tanto, yo creo que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo al compromiso político y a un compromiso político que muchas veces emana no solamente de nuestro ser ciudadanas o ciudadanos, sino que emana de mi fe en Jesús de Nazaret, que me dijo, que nos dijo, que traía vida y vida en abundancia para todas y todos. Mientras en el mundo no haya vida en abundancia para todas y todos, tendremos que buscar fórmulas políticas de que esa vida en abundancia, que no es solamente vida espiritual, es vida también material, medios, educación, sanidad, vivienda. Eso da dignidad a las personas. Que yo me involucre en esas luchas desde mi ser creyente, creo que va absolutamente vinculado. Yo te agradezco muchísimo la pregunta porque me está haciendo reflexionar. Pero es difícil porque nos la han hecho difícil. Pero a Jesús también, acuérdate, también es que le acusaban también de tantas, se metía en donde no tenía que meterse, pero ¿quién decidía que se tenía que meter o no se tenía que meter? Lo decidían los que tenían el poder, los que detentan el poder. Pero es que, para mí, la Iglesia entra en política no para ayudar al pobre ni al necesitado. Entra en política con intereses. Cuando la Iglesia se ha vinculado al poder por el poder, la Iglesia ha dejado de ser evangélica, claramente. Es decir, en España hemos vivido el nacionalcatolicismo y hemos vivido unos vínculos que yo diría obscenos de la Iglesia con un régimen que estaba sometiendo a un pueblo a la indignidad. Eso lo hemos experimentado en nuestro país. Ahí se podría decir que ahí la Iglesia no hizo la política del bien común, no se alió para generar el bien común desde ese punto de vista. Cuando la Iglesia se vincula a los poderosos para obtener beneficios, no está siendo fiel al Evangelio. Pero cuando la Iglesia denuncia que se está esquilmando la tierra, que a los más pobres de la tierra se les está vulnerando, es decir, cuando la Iglesia denuncia y se compromete para que la dignidad vuelva a cada ser humano, la Iglesia está haciendo política, pero la Iglesia sobre todo lo que está haciendo ahí es evangelio. No, gracias a ti, de verdad. En
esto que decías, yo también mi experiencia de parroquia, de barrio de Badalona, pues era la que cuando llegó el cura, no sé, que tenía mucho interés en introducir los movimientos de acción católica en la parroquia y a partir de ahí entrenarlo, que es como Navarro, movimiento de adultos y tal, él siempre tenía la palabra de corresponsabilidad. Exacto. ¿Vale? Pero después era una persona que le gustaba mucho mandar. Y aunque teníamos el consejo pastoral, que decíamos ahora, ¿no? Pues ¿qué pasaba? No solo que él mandaba mucho, sino que nosotros aceptábamos mucho. Claro. Entonces la corresponsabilidad yo creo que está en la base de todo lo que no llegamos a tener. Porque yo he visto en esta parroquia nuestra, pues que según el museo que ha venido, la parroquia ha ido cambiando. Claro. ¿No? O sea, algunos se han mantenido, otros se han ido, otros han venido, tal, pero siempre coge el aire de la persona que está dirigiendo. Totalmente. Y entonces eso no lleva a ninguna parte. Entonces no somos corresponsables. Totalmente. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, que desde arriba la estructura, como dices tú, no facilita para nada. Siempre te mandan a alguien que es el que sea, que no te tienen en cuenta para nada. Y por otro lado, la gente que lo recibe, pues decimos amén. ¿Veis lo de la inteligencia colectiva que yo decía antes? Que no me lo invento. Lo que dice Karma me lleva a la parroquia esta que os digo que tengo a 50 kilómetros en Santander, porque yo vivo fuera, que es mi referencia. Esta parroquia, otra característica más concreta, ahí podría darle más respuesta, va en la línea de lo que tú dices, Karma. El cura, el presbítero, es ya mayor, 85 me parece que tiene, y Abelino desde el primer momento pensó que había que estimular, no había que estimular, que había que impulsar lo que os decía, los ministerios laicales. Los ministerios laicales existen y se fue a hablar con el obispo. Bueno, habló primero con el consejo pastoral y demás y dijo, hay que incrementar el nivel de corresponsabilidad en la parroquia. Yo me voy haciendo cada vez mayor, me iré en cualquier momento y la comunidad y la parroquia es la que debe ser y la que debe sostener la historia, la historia, pero también el presente y el futuro. Y se fue al obispo y tal. Bueno, ni el obispo anterior ni el actual parece ser que han querido refrendar esos ministerios laicales. Pero esos ministerios laicales, la comunidad los ha impulsado. Entonces, ha habido propuestas, votaciones y envío. Y se han renovado. En los años que yo les conozco, se han renovado, lógicamente, pues tendrán una vigencia de 4 años y tal, mujeres y hombres que se hacen corresponsables de diferentes tareas, pero hasta el punto de que él, en un momento determinado, un domingo al mes, me parece, tiene que irse a determinados pueblos para también atenderles en los temas litúrgicos, y entonces la comunidad sigue celebrando. Y además es que eso no es nada difícil, esa es una de las cosas que uno dice, pero ¿por qué se cuestionan tanto en algunas comunidades o en algunas parroquias? Se realiza una celebración absolutamente igual que una Eucaristía, lo único no hay consagración, el pan y el vino están ya consagrados, bueno, el pan concretamente están ya consagrados, se reparte, pero el resto es una celebración que podrá tener la originalidad de cada comunidad, pero está presidida por hombres y mujeres del Consejo Pastoral o por hombres y mujeres de los ministerios laicales. Es decir, ese día no hay cura presente, pero la comunidad celebra, se encuentra, se alimenta y sale a seguir construyendo esperanza. Es decir, que es lo que tú dices, Carmen. Porque si no, efectivamente, claro, nos hacemos la pregunta. Aquí, pues si nos seguimos encontrando, pues ya os contaré a ver qué tal. Porque nos seguimos preguntando, vale, y cuando él ya no esté como presbítero, ¿vendrá parachutado el presbítero correspondiente?
¿Aceptará esos ministerios locales? ¿Aceptará el estilo de comunidad y de parroquia que lleva las dinámicas X y la historia X? Pues no lo sabemos, porque la estructura tal y como está configurada nos dice que los consejos pastorales son consultivos, pero no son decisorios. Y si son decisorios es porque el presbítero de turno, el cura, el párroco, el mosén, pues lo estimula, lo acepta y es uno más. La corresponsabilidad que tú has dicho, fundamental, Carmen, fundamental, efectivamente. Yo quería hablar, no sé si se me oye bien. Yo quería comentar sobre la iglesia jerárquica y particular, que tal como está hoy en día la jerárquica, por ejemplo, estábamos hablando cuando llega un párroco a una parroquia. Yo en mi caso recuerdo párroco que hay actualmente, que había una misa a las 9:30, iba gente mayor, pero no había mucha gente, pero había. Y él, no sé por qué, porque no le pregunté ni él lo explicó. ¿Oís bien? Perdona, es que los veo. ¿La estáis oyendo bien? Sí, pues habla un poquito, sí. Mejor, exacto. Este sacerdote limitó la misa a las 9:30 porque él es el párroco, como el jefe. Ahí mando yo y los demás. Entonces, tal como está la iglesia jerárquica, yo todo lo de feminismo y todo lo de la revuelta, la verdad que lo veo. Porque claro, si fuera una iglesia secular donde todo el mundo, no unas personas, sino todo el mundo en una iglesia, una parroquia, pudiera decidir, sería como cada uno tiene un carisma, cada persona puede aportar, pero cuando llega un párroco, ya no tenemos un obispo, ya vamos bien. Estas personas lo que dicen, mucha gente no se atreve, de hecho hay muchos sacerdotes feministas en el sentido de que comprenden todo lo que está ocurriendo y están mal vistos. Es decir, que es que yo creo que con esta iglesia jerárquica no quiero ser negativa, pero lo veo. Es una reflexión mía, no sé si... No, vamos a ver, yo creo que todas somos muy conscientes de que estamos trabajando para el futuro. Yo siempre aludo a, digamos, aquí había algún compa, aludo a la Bordeta, a nuestro querido José Antonio Labordeta y el canto por la libertad, que habrá que empujarla para que pueda ser. Es decir, ni tú, ni yo, ni el otro quizás la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. A medida que yo he ido teniendo, vamos, personalmente, pero sobre todo comunitariamente, he ido teniendo más edad, he sido muy consciente de que muchas de las luchas en las que estoy, no solamente en el marco de la Iglesia, en muchas otras, anda que estamos viviendo un buen momento a nivel político, macro, micro y medio pensionista. Y sabemos que lo que pasa es que lo contrario es abdicar. Y también hay derecho a abdicar. O sea, yo creo que también hay derecho a decir, pues yo no, o sea, me voy. Por eso, también un poco el epílogo. Yo creo que las mujeres que estamos en la revuelta de mujeres Salsa en la Veu, es que hemos llegado a la conclusión de que nada ni nadie nos puede echar de la Iglesia. Otra cosa distinta es si nos preguntan, ¿nos gusta la Iglesia como está configurada? Pues ¿de dónde arrancábamos al comienzo? ¿Somos felices en la Iglesia? No, no es porque seamos felices emocionalmente, es porque nos dan muchos disgustos. Reconozcámoslo, la jerarquía nos da muchos disgustos. Bueno, pues es que está así configurada. Nuestra Iglesia, lamentablemente, es una Iglesia jerárquica y una Iglesia, además, que es el último bastión o uno de los últimos bastiones del patriarcado, con lo cual lo sufrimos de muy diferentes maneras. También creemos que se van abriendo grietas y en esas grietas, como decía también el poema, pues es por donde tenemos que caminar. A mí, la verdad, os digo que la canción de la Bordeta me la repito con mucha frecuencia. Si queremos la dignidad, si queremos la libertad, si queremos una Iglesia que
algún día dé realmente el mensaje de Jesús. Bueno, en la Iglesia hay mucha gente que está dando el mensaje de Jesús, porque también esa es otra. La Iglesia no es monolítica. O sea, no perdamos de vista que en la Iglesia hay mucha gente que está dando, que el mensaje de Jesús lo está llevando a lugares en los que nadie quiere estar. Así que cada una y cada uno desde donde estemos, si creemos que lo que tenemos entre manos merece la pena, yo lo tengo muy, muy claro, nada ni nadie nos va a poder echar. Y yo creo que eso, si os dais cuenta, es un elemento también que habla mucho de la Iglesia de hoy. Hace tiempo a lo mejor esto hubiera podido dar lugar a cismas. Hoy no. Porque somos mujeres y hombres bautizados. Fuimos bautizados de niñas, de niños, pero hemos hecho de ese bautismo que recibimos, hemos hecho como adultas y adultos una declaración de principio. Hemos aceptado y hemos decidido que hemos ratificado eso. Y por eso estamos tranquilas y tranquilos de que nada ni nadie nos va a poder echar. Y sobre todo ahí tenemos una ventaja las laicas y los laicos, reconozcámoslo. Y las religiosas valientes y que están en congregaciones que están quitándose mucho el peso de capellanes y de gente que estaba ahí poniéndoles el pie encima del cuello. O sea que no olvidemos, hemos recibido el espíritu de libertad y debemos ser fieles a ello. ¿Cómo ve usted el tema religión y política? ¿Cómo lo veo? ¿Quieres decir en cuanto a que pudiera, a que puedan ser, a que no puedan encontrarse, a que pueda haber dificultad para... Me parece que hay movimientos fuertes que están politizando la religión o la religión está haciéndose. Creo que todos hemos de trabajar porque el pueblo funcione, haya buena política. Pero una cosa para mí es la política y la otra es la religión. Ya. Le pregunto a usted cómo lo ve. Sí, pues es una pregunta bien interesante y que no quiero mirar el tiempo para no mojarme. Yo personalmente, fíjate, creo que, bueno, permítame, si me llamas de usted, yo te llamo de usted. No, por favor. A ver, a mí me parece que la fidelidad al Evangelio en muchas ocasiones hace asumir posiciones que se pueden entender como políticas, pero hay que distinguir entre lo que es la política del bien común y la política partidista. Yo creo que ahí es algo que no hemos sido, además en nuestro país, claro, hemos tenido una historia en la que la política estaba muy mal vista, porque la política pertenecía solamente a quien tenía que ejercerla, se suponía, sin darse cuenta que la política es la preocupación y ocupación por el bien común. La política es lo que nos permite vivir en colectivo, es decir, cualquier decisión que afecta a una comunidad, a un colectivo, a un país, a un territorio, es político. Entonces, yo creo que rescatando esa idea de la política como bien común, las religiones, no solamente la religión católica, sino cualquier religión, debería estar próxima y colaborar a ese bien común. Pero estamos hablando del bien común. No estoy hablando de, insisto, de la política partidista, que esa es otra cosa. Es la política en la que yo me adscribo a unas soluciones determinadas que me ofrece un partido político porque me parecen mejor las de este, que las de este, que las de este, ¿no?
Pero desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, claro, ahí hemos aprendido mucho de la teología de la liberación. La teología de la liberación nos ayudó enormemente a saber interpretar lo que estaba sucediendo. Y todos tenemos, creo que fue Óscar Romero, es que no sé si era, sí, creo que fue Óscar Romero el que decía, o estoy pensando, o en otro obispo, en un obispo brasileño, no, era, no era Casaldáliga, era obispo brasileño, ahora mismo se me ha olvidado, pero seguro que todos lo tenemos ahí, que decía algo así como, si me preocupo de los pobres, es que ya os digo que soy fatal para las citas, pero él venía a decir, si me preocupo por los pobres no pasa nada, pero si me pregunto por qué hay pobres, entonces me llaman marxista. Me parece que era por ahí el tema. Pero es que hay que preguntarse por qué hay pobres. Y esa es una pregunta política, pero es una pregunta claramente evangélica. Claramente evangélica. Por lo tanto, yo creo que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo al compromiso político y a un compromiso político que muchas veces emana no solamente de nuestro ser ciudadanas o ciudadanos, sino que emana de mi fe en Jesús de Nazaret, que me dijo, que nos dijo que traía vida y vida en abundancia para todas y todos. Mientras en el mundo no haya vida en abundancia para todas y todos, tendremos que buscar fórmulas políticas de que esa vida en abundancia, que no es solamente vida espiritual, es vida también material, medios, educación, sanidad, vivienda. Eso da dignidad a las personas. Que yo me involucre en esas luchas desde mi ser creyente, creo que va absolutamente vinculado. Yo te agradezco muchísimo la pregunta porque me está haciendo reflexionar. Pero es difícil porque nos la han hecho difícil. Pero a Jesús también, acuérdate, también es que le acusaban también de tantas, se metía en donde no tenía que meterse, pero ¿quién decidía que se tenía que meter o no se tenía que meter? Lo decidían los que tenían el poder, los que detentan el poder. Pero es que, para mí, la Iglesia entra en política no para ayudar al pobre ni al necesitado. Entra en política con intereses. Cuando la Iglesia se ha vinculado al poder por el poder, la Iglesia ha dejado de ser evangélica, claramente. Es decir, en España hemos vivido el nacionalcatolicismo y hemos vivido unos vínculos que yo diría obscenos de la Iglesia con un régimen que estaba sometiendo a un pueblo a la indignidad. Eso lo hemos experimentado en nuestro país. Ahí se podría decir que ahí la Iglesia no hizo la política del bien común, no se alió para generar el bien común, desde ese punto de vista. Cuando la Iglesia se vincula a los poderosos para obtener beneficios, no está siendo fiel al Evangelio. Pero cuando la Iglesia denuncia que se está esquilmando la tierra, que a los más pobres de la tierra se les está vulnerando. Es decir, cuando la Iglesia denuncia y se compromete para que la dignidad vuelva a cada ser humano, la Iglesia está haciendo política, pero la Iglesia sobre todo lo que está haciendo ahí es evangelio.
No, gracias a ti, de verdad. Yo decirte que he reforzado al oírte, pues que hemos de estar ahí comprometidos dentro de la Iglesia, en los movimientos pastorales, en los consejos, en Cáritas, en inmigrantes, en todo aquel que entra por la puerta. Hemos de estar a todo y por todo. Creo que mi experiencia se hace difícil en algún momento, porque al San Lavau, como Revuelta de Mujeres, como tantos esto, cuesta mucho, cuesta entrar. Y ahí el discernimiento colectivo, el discernimiento comunitario es muy importante. Es muy importante, porque no estamos solas ni solos. A vosotras. Hemos sido educadas en la sumisión. Educadas y educados. O sea, vamos a ver, porque hemos sido educados normalmente. Hay un, como un respeto reverencial. Hay una cosa que, bueno, eso ya forma parte, digamos, de otro tema muy grave, no hemos hablado del tema de los abusos en la Iglesia y lo que eso ha supuesto, porque yo creo que cuando se hablaba también, cuando Benedicto XVI hablaba del tema de una viña devastada por los jabalíes, me parece que fue en el contexto cuando empezó a salir, ¿no?, con mucha más fuerza el tema de los abusos. Y que también se piensa que esa fue una de las razones, aparte del tema también de crisis, de problemas o de escándalos económicos, lo que provocó que Benedicto XVI se sintiera sin fuerzas para poder continuar y por lo que dimitió y demás, ¿no? Bueno, el tema de los abusos, en lo que nos hemos podido acercar desde la revuelta, por ejemplo, al tema de abusos en la Iglesia, la figura de la sacralidad del presbítero, nos hemos dado cuenta de que es un elemento muy determinante para que a veces los abusos se produzcan. Porque los abusos no son solamente los abusos sexuales, eso es un punto de llegada, pero hay previamente abusos de poder y abusos de conciencia. Están así tipificados, hay como tres niveles, ¿no? Abuso de poder, abuso de conciencia y abuso sexual o en algunos casos. El miedo viene de la estructura que está montada, que es una estructura jerárquica, no es una estructura circular y entre iguales, porque nadie está cuestionando la diversidad de carismas, nadie está cuestionando la diversidad que en la diversidad de personas está la diversidad y el impulso del espíritu en cada persona. Pero cuando estamos en un ámbito jerárquico y cuando se nos ha educado en ese, ya os digo, es que no me sale ahora mismo el término, pero es como un respeto reverencial. ¿Cuántas de nosotras y cuántos la hemos envainado, nos hemos callado, cuando en un momento dado había que decir, no, perdona, te estás equivocando? Es verdad también lo que decía Asunta, habrá que buscar las fórmulas, no hay por qué abofetear a nadie, ni pisarle el callo a nadie, ni nada. En determinados momentos habrá que ser muy firmes, en determinados momentos habrá que utilizar más unas palabras que otras, porque a veces todas y todos somos un poquito duros de oído. Esa es una cosa. Pero otra cosa es el miedo. El miedo no es evangélico. Eso también tengámoslo en cuenta. Me lo digo a mí misma, ¿eh? O sea, no es evangélico. Por ejemplo, quiero decir que en los consejos parroquiales, ¿no?, que hay representantes de cada grupo, nadie dice nada. Cioè, se hay algo en contra del... algo en contra de lo... Nada. Sí, Entonces, ¿de qué sirve este consejo? De nada. No lo sé. ¿Para qué nos enfadamos más? Después, Claro. de fuera, cuando salgamos, ay, pero no Sí, dicho sí.
Sí. A mí me parece Sí. una cosa. Hombre, en la Iglesia hace muchos años, yo creo que los que estamos aquí mayores, se nos educaba o se decía, se hablaba de la infancia espiritual. Las jóvenes no habéis oído eso ni de, de lejos. Pues la infancia espiritual. La infancia espiritual puede ser una cosa de tener un corazón de niño, bien y tal, pero se nos ha educado en una infancia espiritual que significa la sumisión. Y entonces los consejos pastorales se pervierten, la palabra que no me salía antes, se pervierten y se convierten en lugar de un lugar, en vez de un lugar en el que adultas y adultos de una comunidad tienen que ir recogiendo la voz de la comunidad, impulsando e intentando dar pasos de compromiso evangélico, porque para eso estamos al fin y al cabo, se convierte, bueno, yo he tenido, a eso ya no llegué porque ya me había ido, pero en mi propia parroquia eran simplemente casi como para hacer un calendario, consejos pastorales para hacer el calendario de las celebraciones del año. Bueno, eso es una aberración, ¿de qué estamos hablando? O sea que tienes totalmente la razón. Y el miedo, recordémonoslo, no es evangélico. Parece que querías, claro. Solamente quería hacer como una pregunta, pensando en una situación muy concreta que me encontré. Hombre, te puedes poner a llorar. O sea, lo normal es que no nos pusiéramos a llorar, sino que dijéramos, joder, de moda. Además, seminarista, me estás diciendo, claro, un chico joven, es que esa es otra. O sea, estamos en una estructura jerárquica y que está dando unos pasos muy significativos hacia detrás. Porque los presbíteros que nos encontramos, de este que yo te os contaba, Abelino, o de amigos míos de Madrid, o tal y tal, es que todos los días lo que estamos recibiendo es que se están muriendo. Hoy se ha muerto no sé quién, mañana se ha muerto no sé cuánto, bla, 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 bla. Es decir, se están yendo. Son los presbíteros que están en los 80, 90 años, 80 y tantos, que crecieron con el Concilio Vaticano II, se lo creyeron, lo impulsaron y han vivido alentados por eso. A mí me gustaría saber si lo digo, no lo digo de manera cínica, lo digo de verdad, me gustaría saber si los actuales seminaristas saben algo del Concilio Vaticano II. Porque claro, que ese seminarista os diga que se está poniendo de moda que los laicos, es que no se ha leído ¿cuál era la Lumen Gentium? Es que no se lo ha leído. Es que no se ha enterado de qué va la vaina. Es que el Concilio Vaticano II me parece que tiene ya del orden de 60 años. 60 años, 60 y tantos años. Claro, que un seminarista... A mí, otra cosa con la que estoy también muy interesada es porque me parece que fue Francisco y que supongo que León XIV lo continuará, era con la entrada de las mujeres para formar en los seminarios, que hubiera también mujeres como formadoras en los seminarios. Eso también es revolucionario. Imaginaos a los que tienen que, a los que según el orden ahora mismo establecido, tienen que ser los amos del cotarro, que les vengan las que están ninguneadas, invisibilizadas y demás, a darles doctrina. Bueno, la cosa no es poco, o sea que ahí hay que reconocerle que a Francisco ahí puso tal. Pero no sé cómo está yendo eso. No sé si estarán realmente las mujeres en los seminarios. Creo que sí, pero no lo sé muy bien. Has dicho que no nos cuestionamos los carismas. Yo desde hace mucho tiempo, bastante tiempo estoy... Sí, ahí me pillas porque no controlo el tema, pero sabéis que el tema del diaconado de las mujeres es un tema que de manera recurrente se está llevando para que sea recuperado.
que es que había diaconisas en el comienzo. Es que han pasado 2000 años y caramba. Sí, ¿sabéis? A mí, bueno, no deja de ser, es un paréntesis, ahora sigo con lo tuyo, pero me llama mucho la atención, no sé, yo no le he leído el libro, pero ¿sabéis que Javier Cercas escribió el libro este de Un loco en el fin del mundo o algo así, ¿no? El loco de Dios en el fin del mundo, algo así, ¿no? Con Francisco, en un viaje, le acompañó a Mongolia y tal. Bueno, yo debo confesaros que a este hombre, Javier Cercas, que bueno, le valoro mucho como escritor, pero me ha sorprendido muchísimo de las declaraciones que ha hecho, que hace habitualmente sobre el tema de la Iglesia. Es de un lúcido, es como este tipo que se declara ateo irredento, y sin embargo, qué lucidez tiene a la hora de hacer análisis, a la hora de hacer preguntas, a la hora de sugerir. Me parece interesantísimo. Y en este sentido, el tema bueno, cierro el paréntesis, es porque me he acordado, pero el tema del diaconado yo creo que es algo que hay que rescatar, efectivamente, que hay que rescatar. Y además, claro, para hombres está aceptado, para mujeres ya vemos que nada, que nos siguen dando portazos permanentemente, pero es una estupidez. Es que el tema ya no es solamente, es que es una estupidez. La Iglesia se está perdiendo, ya digo, vamos a quitar el 80, me da igual la cantidad. Se está perdiendo la mitad de las posibilidades de reflexión, de capacidad de apoyo, de trabajo, de lucidez, porque bueno, que es estupendo que haya mujeres que estáis metiendo, o sea, estudiando teología, que estáis luchando por que cada una, que busquemos donde nos alienta el espíritu y que vayamos por ahí, porque lo necesita la Iglesia, pero lo necesita también el mundo, pero no lo necesita el mundo porque es que haya que convertir al mundo, sino porque la Iglesia da otra voz de esperanza y el mundo, nuestro mundo, está necesitado de esperanza. Y la esperanza la dan otros y otras. O sea, que yo no estoy diciendo únicamente la esperanza que damos, pero que la palabra, que la buena noticia, la noticia buena de Jesús de Nazaret, sirve para este mundo y encima con lo que está cayendo, vamos a ver, es que es de cajón. Así que, adelante. Gracias.